pasible de nulidad. Es decir, las empresas particulares que no van a poder presentarse pueden impugnar ese decreto. No quiero entrever, se impugna y se va al Tribunal de lo Contencioso Administrativo eventualmente, si el Poder Ejecutivo no lo revoca. Pero con esto entonces volvemos a que todos estos conceptos refieren a la delgada línea de ver cuándo una norma es válida, qué vigencia tiene, es decir, en qué momento, a qué situaciones jurídicas va a quedar comprendida en esa norma, esa es la vigencia, y si realmente en la práctica despliega todos los efectos previstos. ¿Sí? La eficacia tiene que ver con eso. Con relación a los antecedentes históricos, es importante. Los traigo no porque tengamos que aprenderlos de memoria, ni mucho menos, pero sí visualizar que en nuestro país, si bien es joven, ha sufrido muchos periodos de facto y ha tenido que salir de los mismos y dar soluciones a esta situación. Y el visualizar que además, ahora vamos a ver, algunas reformas constitucionales, la del 34, se dieron en periodos de facto. Y usted me va a decir, cualquiera de ustedes me dice, pero profesora, entonces no entiendo nada. Bueno, ahora vamos despacito a analizar qué pasó en ese periodo de tiempo y, y el último plebiscito que se hizo allá por la década del 80. La primera ley que de alguna manera da solución similar a la 15.738, que es la que nos convoca para la clase de hoy, es la 928 del año 68, cuando salíamos del periodo dictatorial de Venancio Flores, que fue desde el 20 de febrero del 65 hasta el 15 de febrero del 68. ¿Qué dijo su artículo? En general son muy breves, salvo esta última ley. Reconócese como válidos los actos del gobierno provisorio dictatorial que invistió el brigadier general don Venancio Flores desde el 20 de febrero hasta la fecha del suceso. Vean que se utiliza el término de validez y se utiliza el verbo de reconocimiento. Se le da un estatus que no lo tenía. Lo que quiere que dejarse en evidencia es que esos actos eran nulos por incumplir las normas constitucionales. Esa fue la solución, utilizar el término de reconocerlos como válidos. De alguna manera los hace nacer a la vida jurídica. Luego, otra salida institucional con relación a este tema fue en el año 79. En ese caso, la ley 1436 dijo: las disposiciones de carácter legislativo dictadas por el gobierno provisional que ha regido el país desde el 10 de marzo del 1876, al 14 de febrero del 79, continuarán observándose como leyes de la República. Acá se hace un giro y una decisión diferente, porque de alguna manera le da el rango de legalidad a esos actos dictados por un, comillas, poder legislativo. Sabemos que no era un poder legislativo porque no había institucionalidad, porque se habían disuelto las cámaras, o sea, siempre que hay, digamos, en este caso pudo haber seguido funcionando, pero no bajo las normas constitucionales, ¿sí? Con un gobierno de facto, todo lo que se produce desde el punto de vista jurídico es impuesto, somete a la ciudadanía, lo impone por la fuerza, no hay consenso, no hay representatividad. Es un grupo de personas que por X razón llegan al poder. En nuestro país, muchas de las dictaduras, ninguna es justificada, pero en algunos casos solucionaban situaciones civiles, ¿no? De fuerte caudillismo, de guerras
poco internas, ¿no? Fuerte caudillismo en el interior, etc. Entonces, a veces las circunstancias históricas nunca se justifican, pero en algunos puntos, por ejemplo, el gobierno de Lorenzo Latorre, este, para los que son estudiosos en economía política, etcétera, se les reconoce determinados avances en cuanto, bueno, a la parte agraria, la económica, también la reforma de la educación, ¿no? Digamos que no todo, este, que está mal, pero que también se solucionan algunos otros problemas, como es el caso que lo reconocen, no lo digo yo porque no es la materia, ¿no? Pero los historiadores hacen como una relectura al pasar de los años de algunos aspectos, entre comillas, buenos que tuvo algún periodo de este tipo. Después pasamos a el gobierno de Juan Adolfo Cuesta, ¿sí? La ley 2680 de abril de 1901 adopta la postura de la declaración. Dice, se declaran leyes de la República todas las resoluciones de carácter legislativo sancionadas por el Honorable Consejo de Estado, creado por decreto del presidente provisional el 10 de febrero de 1898 y disuelto el 6 de febrero de 1899. Aquí hay varias cuestiones y haciendo una interpretación. Lo curioso de esto es que a los productos del poder legislativo de ese momento no les nombra leyes, les habla de resoluciones, ¿sí? De carácter legislativo. Cuestión que de alguna manera está marcando la distancia, ¿no? Y las declara leyes. ¿Qué quiere decir? Le está dando de alguna manera ese carácter. Ahora, para muchos, y todos ustedes podrán cuestionar, el término declarar, que quiere decir que existían antes, ¿no? Yo declaro algo. Yo declaro mis sentimientos para con determinada persona. Los sentimientos yo ya lo tenía. Los pongo explícitamente, en palabras, por ejemplo. Entonces, la crítica que se le hace es que, de alguna manera, insisto, lo que es nulo no puede devenir válido bajo ningún concepto. Pero son distintos giros terminológicos, ninguno de ellos sencillo. Vamos a ver el último que nosotros adoptamos, que no es para nada tan sencillo como este, y es importante saber y saber la cantidad de normas que están en esas condiciones. Después tenemos la Constitución de la República de 1934, en la disposición transitoria, en la dictadura de Gabriel Terra, dice justamente, quedan ratificadas y en vigor, en cuanto no se opongan a la presente Constitución, todas las disposiciones legislativas y administrativas dictadas desde el 30 de marzo de 1933 hasta la instalación de la nueva legislatura y que no hubiesen sido derogadas. Hasta la misma fecha continuarán sus funciones la Asamblea Deliberante. Bien, el giro que le da a esta solución, entiendo que es técnicamente mejor en el sentido que las ratifica. ¿Sí? Yo ratifico algo, por ejemplo, si yo celebré se lo hago con términos que quizás son más sencillos. Yo hago un contrato con una persona y adolece de algún vicio. Y cuando yo quiero vender, suponga que es un auto, viene el escribano y me dice, no, tenemos que ratificar el número de motor porque quedó mal. ¿Sí? O sea, o rectificar, ratificar. ¿Qué hago? Digo que lo quise vender, que estaba de acuerdo en el precio que sucedió en el año, póngase el año pasado, pero de alguna manera hay un elemento que está viciando ese contrato. Entonces yo lo tengo que ratificar. Yo tengo que venir hoy y volver a reotorgar. ¿Sí? Yo ratifico lo que hice el año pasado. Y que por alguna razón está viciado. Cosa que por eso entiendo que tiene cierta sensatez en el tema que nos convoca hoy. ¿Sí? Porque se ratifica algo que tenía y adolecía de un vicio. Y lo importante, que se parece mucho al 329, en cuanto no se opongan a la presente Constitución. Recuerdan que la Constitución del 34
Esta es una solución muy similar a la del 320, a la del 329. Y que no hubiesen sido derogadas. Bueno, ahí también, obvio, y va de suyo, que es una norma. En realidad, ahí tenemos una disquisición teórica. Yo no puedo derogar algo que no existió. En el gobierno de facto las normas no existieron como tales. Entonces, más las puedo derogar. Ahí tiene una cuestión técnica. ¿Sí? Desaplicar. Ahora vamos a ver la solución que dimos últimamente, nosotros, en el último. Pero para que vean que no es sencillo salir de estos entuertos. Porque si fuera tan sencillo, con una única de las soluciones quedábamos todos contentos. Luego la Constitución de la República del 42, en su disposición transitoria, letra E, vean que también aquí, durante el gobierno de Alfredo Valdomir, tenemos una nueva Constitución, modificada en una buena parte de su contenido. Y va a decir, me quedan ratificadas y en vigor todas las disposiciones legislativas y administrativas dictadas desde el 21 de febrero del 42 hasta la instalación de la nueva legislatura y que no hubieran sido derogadas. Mantiene casi que textualmente la solución del 34. Hasta la misma fecha continuarán sus funciones el Consejo de Estado. ¿Sí? Es transitoria y quedó producto de la reforma constitucional de 1942. Los mismos conceptos, ratificar, entiendo que está bien, derogar algo que no existió, ahí tengo un problema. Bueno, ¿qué pasó después en el caso de la última dictadura que sufrió nuestro país? Aquí brevemente, en una pantalla, yo les puedo decir, digamos, un tema histórico, quienes estuvieron de alguna manera en el, comillas, gobierno, en el periodo que va del 27 de junio del 73 hasta la salida de la democracia el 1 de marzo de 1985. Rafael Diego Bruno, por una pequeña acotación, no era presidente de facto, sino que era el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que fue quien le dio, para los que somos más veteranos, estamos en el grupo, la banda presidencial al elegido primer presidente luego de la dictadura, que fue Julio María Sanguinetti. ¿Ok? O sea que Rafael Diego Bruno no fue un presidente dictatorial. Estuvo en ese interregno de febrero muy cortito, ¿no? Febrero a marzo. ¿Por qué? Porque no le iba a pasar la banda gobierno de facto. Juan María Bordaberry en realidad fue un presidente que llegó al gobierno en forma legítima. Después tenemos a Alberto de Micheli, un periodo corto también, Aparicio Méndez, Gregorio Álvarez, periodo bastante amplio en este periodo, Aparicio Méndez también, con la salvedad de Rafaela Diego Bruno, no fue, insisto, un presidente dentro del periodo de la dictadura. Bueno, durante este periodo, y vamos a introducir en una jerga, algunos ya las conocen, pero eran muy sabidos y conocidos los actos institucionales. Esa era la palabra que le había dado el gobierno de facto, ¿sí? En vez de decir leyes o decretos, como una impronta dictaba lo que eran para ellos actos institucionales, ¿sí? Comillas, insisto, porque no había institucionalidad como tal. A partir del 76 al 84 se dictaron 20 de los denominados actos institucionales, que eran dictados por el Poder Ejecutivo, con el carácter similar a lo que para hoy sería un decreto, y tenían la intención de modificar ¿qué? La Constitución de la República. Por eso es que el nombre de institucional. El gobierno de facto se arroga para sí las facultades de sustituir a la ciudadanía, al cuerpo electoral. Por la importancia de lo que contenían esos actos, pretendieron reformar la Carta, ¿sí? Darle un carácter que nunca lo van a tener porque no cumple con el artículo 331, que en ese momento podía no ser el 331, el que hoy conocemos como tal, y que por la importancia, ahora vamos a ver de qué iban estos autoproclamados actos institucionales.
El acto institucional número 1 refería a la suspensión de las elecciones por tiempo indefinido. Vean que claramente contradice a la norma constitucional. Va a decir no tenemos más un gobierno electo. Luego, bueno, hubo un proyecto de reforma constitucional en el año 80 que muchos pueden recordar, si o eran pequeños, que de alguna manera, por la presión social y demás, quisieron darle el viso de la aprobación de la ciudadanía, muchas veces pasa eso, de llevar una solución que es totalmente impuesta, pero que se convalide, comillas, con alguna ratificación por la ciudadanía, ¿sí? Ciudadanía que, ustedes serán muy pequeños, pero probablemente algún compañero se vivía con temor, ¿no? O sea, el día, yo recuerdo haber acompañado a mis padres en el 80, había mucho temor en las colas y en el ambiente, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención el silencio, porque creo que el gobierno de facto pensaba que le iba a salir las cosas de otra manera, pero la ciudadanía se volcó a las calles realmente con temor, pero de alguna manera sufragó, mal bien, pero hubo una instancia. Bueno, que disponía que quedaban ratificados en vigor todas las disposiciones legislativas, administrativas y los actos de gobierno dictados desde el 27 de junio hasta la instalación de la nueva legislatura y que no hubiesen sido derogados. No tuvo la aprobación necesaria. Y decía, asimismo quedan convalidados los decretos constitucionales dictados en el mismo periodo cuyas normas mantendrán su vigencia en cuanto no se opongan a las disposiciones de la presente Constitución. Bueno, vean el giro de la segunda parte, ¿no? Del segundo párrafo. Vuelvo por si me perdí en el análisis. ¿Qué se hizo? Se quiso introducir en la reforma, en la Constitución por vía de las urnas y convalidar todo aquello que pasó desde el 73 en adelante. Y le quieren, es el último giro, quedan convalidados los decretos siempre que no se opongan a la presente Constitución. Y ahora vamos a ver, esto tiene colación con qué, con que nosotros, la solución en democracia que dimos a algunos de esos actos institucionales, se convalidaron. ¿Por qué? Porque, bueno, eran de reforma de seguridad social, etcétera. Ahora vamos a ver. Pero esto se pretendía introducir en la Constitución. Obviamente que no obtuvo las mayorías y fue como el comienzo del fin que bueno, todos conocemos desde el punto de vista histórico. Desde el 27 de junio hasta diciembre de ese año, y entre diciembre del 73 y marzo del 85, es cuando se da la promulgación de la ley que estamos hablando. Creo que no veo la pantalla. Y a partir de marzo de 1985 reanudamos la vida en un Estado de Derecho. ¿Sí? El hito fue en marzo de 1985 cuando asume el doctor Julio María Sanguinetti, luego de una salida de la dictadura pactada, negociada o como quieran llamarle, entre los partidos políticos con determinadas concesiones que pedía bueno, el gobierno de facto y algunas situaciones que, bueno, estaba proscripto, no pudo participar Wilson Ferreira Aldunate porque era un proscripto político. Pero bueno, eso es historia. Lo importante es que salimos de esa situación. Bueno, volvemos un poquito al pasado. Estos son artículos de la época, acción, y ahora, bueno, lo que ocurrió, que se disolvió el Parlamento. Se prohíbe mencionar el decreto atribuyendo al Poder Ejecutivo propósitos dictatoriales, suspenden las clases, hay orden de captura contra el senador Enrique Erro, exigen autorización previa para las reuniones, ahí comienzan todo lo que la Constitución sí prevé como medidas prontas de seguridad, que no significa que las garantías individuales estén suspendidas, sino que está hablando de un estado de excepción, que en realidad, bueno, sin ingresar al tema histórico, es una realidad que nos golpeó y fue bastante el tiempo.
Ahora vamos a lo que dice la norma, 15.738. A ver, no, esto es viejo. Bueno, no, esto estamos hablando que creó, esto es importante. ¿Quiénes creaban las normas en ese momento? Un Consejo de Estado se denominaba, que lo integraban miembros designados, ¿no? O sea, con nombres y apellidos, dentro del ámbito militar, que tenían funciones supuestamente independientes de las funciones de la Asamblea General, controlaban la gestión del Poder Ejecutivo, elaboraban anteproyectos de reforma constitucional, vean que colide totalmente con los procedimientos establecidos, que reafirmen los fundamentos, principios democráticos y representativos a ser oportunamente plebiscitados por el cuerpo electoral. En este C es que llegamos al plebiscito de 1980. Vamos a ver, prohibirse la divulgación por la prensa oral, escrita, televisada, de todo tipo de información, comentario o grabación que directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto, atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo o pueda perturbar la tranquilidad y el orden público. Facultarse a las Fuerzas Armadas y policiales a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios esenciales. Luego, el 2 de enero del 74, la resolución del Consejo de Estado, de este Consejo autoproclamado al frente del gobierno, declara que los actos del Consejo de Estado que se traducen en proyectos de ley al adquirir la calidad de sancionados deben ser promulgados por el Poder Ejecutivo como leyes. O sea que estamos modificando absolutamente las disposiciones de elaboración de las normas. O sea, no hay parlamento. Y durante este periodo se dictaron nada más ni nada menos que 1.594, comillas, leyes, desde la número 14.142 hasta la 15.735, de muy diversas materias. ¿Qué hacemos con estas 1.594 disposiciones? La solución va a estar dada en la ley y ya ingresamos a ella. En la exposición de motivos, que fue publicada en forma conjunta con el texto de la ley, por disposición del artículo 6º, yo les comentaba en la clase anterior, fue una excepción. Las exposiciones de motivos de cualquier ley, ustedes las pueden ver ingresando al Parlamento. ¿Por qué? Porque puede provenir, sea del Poder Ejecutivo en caso de impuestos, donde hace una especie de alegato de la oportunidad, de la necesidad de que se cree un impuesto o de que se rebaje una determinada tasa. Digo de proyectos de ley que provengan del Poder Ejecutivo, en este caso impuestos que son privativos del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es el que tiene el timón de la economía del país. Pero un proyecto de ley puede surgir de cualquiera de las dos cámaras o por iniciativa popular si se reúnen las mayorías necesarias. ¿Qué pasa? Cuando ingresa cualquiera de los proyectos, tiene una exposición de motivos, que es básicamente más larga, más corta, la fundamentación de por qué el articulado que se propone que sea estudiado, reformado y posteriormente poder convertirse en ley, necesita que nazca a la luz. Esa exposición de motivos puede tener estadísticas, en el caso de temas tributarios, puede tener manifestaciones de situaciones de las ONG, puede tener fundamentaciones basadas en otras leyes, en otros proyectos de leyes anteriores que quedaron, como se dice, en cajón, o por otros proyectos que hayan pasado por las distintas comisiones, ¿sí? ¿Qué pasa? Ingresa un proyecto de ley, va a una comisión, a la comisión más cercana al rubro. En el caso, supóngase que es una iniciativa de rebaja de un tributo, va a ir a la Comisión de Finanzas, a la Comisión Económica. Bueno, si es un tema relacionado con la materia de ustedes, de relaciones internacionales, a ir a la Comisión de Relaciones Exteriores. Lo mismo si ingresa algo de penal, irá a la Comisión Penal y así consecutivamente. Y hay una comisión que es la comisión de Constitución y Código. O sea, que si hay un proyecto de ley que de alguna manera tenga con relación, se cuestione su eventual constitucionalidad, insisto, no es un control previo, pero hay una comisión que justamente se supone
con personas que están calificadas o sus asesores que pueden analizar si ese futuro proyecto de ley de llegar a convertirse en ley colide o no con alguna norma constitucional, un análisis previo. En la exposición de motivos, como excepción se pone en la publicación porque era importante porque era una excepción y era de alguna manera dar una explicación un poco más explícita de qué ocurría y por qué toda esa cantidad de normas iban a quedar de alguna manera algunas vigentes o algunas no. Plantea que los actos legislativos emanados de ese Consejo de Estado son radicalmente nulos. Y acá es la piedra fundamental. Por primera vez, como ven, se da una solución en la que, como yo dije, lo que no existe no puede no puede existir porque yo lo convalido, ni porque lo declaro, ni porque lo ratifico. Lo que es nulo no existe. Un contrato celebrado por un niño de 3 años conmigo es absolutamente nulo. ¿Por qué? Porque hay falta de capacidad. Un niño de 3 años no puede celebrar un contrato si no es representado por sus padres. Hay nulidades absolutas que no se pueden convalidar, ni aún por el transcurso del tiempo. Estoy diciendo una cuestión grosera. ¿Sí? En materia de constitución y leyes es lo mismo. Si existió algo que se denominó o pretendió que fuera norma legal, está viciada de nulidad porque no se hizo en el marco de las normas vigentes en ese momento, porque fueron de facto, porque fueron impuestas, no adquieren validez por eso. O sea que es una declaración importante. Las declara radicalmente nulas por emanar de un órgano inexistente para la Constitución. Ese Consejo del Estado no está en ninguna de las normas que nosotros vemos, ni estuvo en ese momento tampoco, ¿no? En la Constitución del 67 estuvo durante el gobierno de facto, no en su eficacia, sino que como norma era la que existía. Y bueno, a renglón seguido, ¿qué va a decir? ¿Por qué son inexistentes? Por no haber seguido los procedimientos previstos para la sanción de las leyes. Sin embargo, reconoce que en aplicación de estos actos legislativos se han generado un gran número de relaciones jurídicas, con el consiguiente surgimiento de derechos y obligaciones a los que es necesario tutelar. Esto que yo le decía, aquella persona que obtuvo una pensión, que se jubiló, el que se casó, el que se divorció, el que compró una casa, el que la vendió, el que abrió una empresa, después la disolvió, ¿qué hacemos con todos esos vínculos jurídicos? ¿Sí? Si fue por una reforma de esas leyes, actos institucionales que nunca existieron, dejan de existir los vínculos que se crearon a raíz de él. Bueno, ese es el tema a decidir. La solución la está dada en el artículo primero. Los invito a que ustedes lean por sí mismos la exposición de motivos porque es muy clarificado, clarifica mucho y sobre todo centra lo que esperemos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Ni en nuestro país ni en ningún país del mundo. El artículo primero dice, decláranse con valor y fuerza de ley los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado desde el 19 de diciembre del 73 hasta el 14 de febrero del 85, los que se identificarán como decretos leyes, con su numeración y fechas originales. Esto es importante. Toda vez que ustedes vean que hay una norma, hay muchas vigentes, yo les voy a dar algunas y ustedes les va a sonar. Decreto ley, por ejemplo, 14.219, que es el que refiere a todo lo que tiene que ver con arrendamiento urbano. Hoy día ustedes van a la contaduría, celebran y dice, de acuerdo al artículo tal del decreto ley 14.219, ¿esto qué quiere decir? Que es una de esas normas dictadas en época de facto, pero que fueron declaradas con valor y fuerza de ley por esta ley que dio solución general. Así como el decreto de ley 14.219, tenemos la decreto de ley 14.261, que refiere a la posibilidad de
convertir determinadas construcciones en propiedad horizontal, algunos de sus edificios, sus reglamentos de copropiedad, van a ver que si lo leen, dice aplicable de acuerdo a la ley 10.751, en la redacción dada o por el artículo tal del decreto ley 14.219, decreto, perdón, 14.261. ¿Qué quiere decir? Fue una forma de incorporar la propiedad horizontal cumpliendo determinados parámetros. Esos edificios que se construyeron tienen su reglamento de copropiedad, la norma en sí técnicamente no era arbitraria, es decir, decía que tales construcciones, si se adecuaban, si se sacaba un permiso de incendio, si tenía una servidumbre legal, si había una hipoteca recíproca, etcétera, pasaba a ser propiedad horizontal. Entonces, lo que antes eran, recuerden, me metí en este tema, pero recuerden que antes lo que eran edificios eran sociedades anónimas, en realidad, donde las personas tenían acciones. La ley madre 10.751 de propiedad horizontal fue la que da eso que parece como una propiedad individual y a su vez colectiva. Bueno, que es la solución y hoy día, bueno, hay modificaciones, leyes que promueven la inversión y demás. Pero quiere decir que esa ley, decreto ley 14.261, no era malo en sí, era una norma técnica que permitía que determinadas construcciones, si cumplían con determinadas características, pasaran a ser PH. ¿Qué hacemos con las que se construyeron? Es más, sigue vigente. Hoy hay ingenieros y arquitectos que siguen haciendo transformaciones de propiedades, de construcciones, por el decreto ley 14.219. Perdón, 14.261. Estos son como los dos grandes hitos y ejemplos para que ustedes puedan eh, identificar. Cuando ustedes ahora, a partir de ahora, vean un decreto ley, si dice decreto ley, es validado de alguna manera por esta otra ley durante la democracia, el reintegro a la democracia. Pero no todas. Esto no es para que se los aprendan, pero obviamente que van a entender ya nomás con el acápite. Que se exceptúan de esta declaración los decretos leyes llamados leyes fundamentales o leyes especiales, es decir, los que pretendían ser constitución, que a continuación se indican cuya nulidad absoluta se declara. Y esto es bien importante, técnicamente. Declara que no existieron, que nunca existieron. Si yo firmé el contrato con un niño de 3 años, nunca existió ese contrato. Todos estos actos que a continuación se enumeran nunca existieron a la vida jurídica. Porque el vicio era tal que impide que yo pueda convalidarlo a posteriori de ninguna manera. En realidad era porque son violatorias de, bueno, de los principios de un sistema democrático. Bueno, las llamadas leyes, importan los números de entes autónomos y servicios descentralizados, quiénes iban a integrarlos, declaración jurada de fe democrática, incautación y confiscación de bienes de procesados por la justicia militar, asociaciones de los profesionales, denominación de la represa de Paso del Palmar, convenios colectivos, una ley sobre huelga, fuero sindical, estabilidad de los profesores de educación secundaria, auto y liceos militares, es decir, personas que accedían a la docencia, pero que no era por los carriles normativos. Recuerden que hubo muchos profesores que tuvieron que exiliarse y algunos volvieron y tuvieron su reconocimiento en años, ¿no? Para poder jubilarse, porque en realidad no podían ejercer. Y se les quería dar la estabilidad por esta ley, que obviamente es nula absolutamente, a personas que daban clases y que no reunían los requisitos. La de beneficios jubilatorios para asimilados del Ministerio de Defensa Nacional, claramente una norma parcial, ¿no? En beneficio de un determinado sector de la población, violatoria del principio de igualdad, la 15.684 y 15.705 de compilación del Código Civil. Hubo normas que quisieron reformar el Código Civil como tal. Bueno, ley forestal, no es para que lo aprendan, pero sí, por ejemplo, los llamados leyes fundamentales, la 3 de huelga de los funcionarios públicos, obviamente que no se permitían, estabilidad de los funcionarios públicos contratados, redistribución de funcionarios públicos.
Luego de las llamadas leyes 9 y 10 de beneficios jubilatorios para cargos políticos y de particular confianza, asimismo declararse la nulidad absoluta de los artículos 93 a 99 de la ley especial, que bueno, eran cargos de particular confianza. Vean que todo esto eran situaciones claramente en beneficio de un sector de la población afín al gobierno de facto. A ver. Bueno, esto es una norma con carácter general para todos, para el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Judicial, Tribunal del Consejo Administrativo, de Cuentas, Corte Electoral, como los entes autónomos, los servicios centralizados y los gobiernos departamentales, o sea, todo el sistema orgánico, que creo que ya vimos con ustedes, procederán a revocar de oficio, en la órbita de su competencia, los actos administrativos ilegítimos dictados en aplicación de dichos actos legislativos nulos, precisando en cada caso los efectos de la revocación. Vale decir, que aquellos funcionarios que habían ingresado, bueno, por, por obra y gracia del gobierno de turno, tenían que dejar de ser funcionarios y obligaba esta ley a que se revocaran esos actos por los cuales fueron designados. O sea, fue como un movimiento transversal muy importante y también tiene relación entes autónomos, claramente la Universidad de la República y los entes de enseñanza. Bueno, se derogaron las llamadas leyes de Pluna, que bueno, ya hoy no existe, condecoración protector de los pueblos libres y general José Artigas, condecoración de la Orden Militar al Mérito Tenientes de Artigas, Orden al Mérito Naval Comandante Pedro Campbell, condecoración Orden de la República Oriental del Uruguay. Se suspendieron la vigencia de las llamadas leyes fundamentales, otras más. Y bueno, con relación a esto hubo distintas posiciones, ¿no? Con relación a eso a los que entendían. Parados acá, ahí estaban quienes sostenían que ese artículo 1 no era necesario, porque a su juicio los actos legislativos del gobierno de facto eran inválidos de por sí, sin necesidad de ningún pronunciamiento acá después tengo que corregir. Eran inválidos de por sí sin necesidad de ningún pronunciamiento del nuevo Parlamento. Tan era así que todas las veces en que hubo un quiebre institucional en nuestro país se convalidaron todos los actos legislativos emanados por el gobierno de facto. La posición está basada en la llamada doctrina de facto aplicada por la Suprema Corte de Justicia de Argentina. Bueno, esto más no tiene demasiada importancia para ustedes. Quienes criticaron la norma entendían que el artículo 2 no era válido porque el Parlamento no tiene competencia para anular leyes. Volvemos al artículo. El artículo primero, para arriba, acá, en el segundo, ¿no? En la segunda parte. Reconoce que la aplicación de estos actos legislativos han generado un gran número de relaciones con el consiguiente, es decir, el Poder Legislativo es el que está dictando esta norma y se entiende que no tiene las competencias para esto, ¿no? Para de alguna manera convalidar todas estas situaciones jurídicas. El tema importante en esta situación es que nos quedemos con que la situación es compleja y casi que insoluble. No tiene una solución. Una solución ajustada al derecho, como dijimos, vigencia, validez y eficacia. Porque fue una situación excepcional. Pero de alguna manera había, más allá de la técnica legislativa, que darle una solución. Porque si no, ¿qué pasaba? Un caos, muchachos. Entonces, más allá de los tecnicismos y de que la parte primera, radicalmente nulos, era o no necesaria, entiendo que no, no existieron, todos los gobiernos de facto tuvieron que darle una respuesta. Mal o bien tuvieron que dar una respuesta. ¿Por qué pasado tanto tiempo estamos viendo este tema? Porque viven, por eso es importante, muchas normas que la manera que ustedes van a tener de individualizarlas es justamente. Decreto ley ya me está indicando que fue una norma dictada en el gobierno de facto último, pero que por el contenido se entendió que tenía que nacer a la vida jurídica y cómo lo hace a través de esta ley. ¿Se entiende? Entonces es importante, porque se van a enfrentar a lo largo de su carrera con este tipo de normas. Y si no se explica en una materia de principios de derecho, ustedes no van a entender por qué. ¿Por qué?
En nuestro mundo jurídico, según Kelsen, tenemos constitución, leyes, decretos del Poder Ejecutivo, sentencias del Poder Judicial. Pero decretos, leyes, ¿dónde los tengo? No los tengo. Sin embargo, los van a ver, los van a leer y van a convivir con ellos. Entonces, ustedes tienen que tener una ley. Después se acostumbran. Pero si no se les indica, no tienen cómo saberlo. Bien, a ver si esto se lo voy a dejar, voy a hacer esa pequeña corrección. Termino esta parte con la pregunta que ustedes tienen que hacerse. Desde el punto de vista del derecho positivo, ¿cómo solucionó nuestro país la validez o invalidez de los actos jurídicos emanados del último gobierno de facto? Esta es la pregunta. La respuesta fue esta ley. Más allá de validez o invalidez, hubo actos jurídicos que nacieron y no los podíamos desconocer, porque desconocerlos es caótico. No podíamos ingresar a cada situación particular, era imposible, estaríamos hasta el día de hoy resolviendo, porque la gente vivió todo ese tiempo. Bien, hasta ahí. Ahora, si quieren, les propongo 10 minutos, hacemos un breve corte. Y quiero dar, porque es importante, y más después de este tema, para reforzar, porque en realidad esto nos hace ver, sí, Ismael, adelante. No, no, redondea la idea y yo después hago algún aporte que quería hacer porque me gusta el tema, nada más. Cómo no, no, que justamente un poco en la lección, me gusta dar este tema y después a colación el otro, que son como puntos opuestos, pero que en realidad hablar de ciudadanía y nacionalidad es volver a lo que está bien, ¿sí? Es entender quiénes van a poder formar parte de ese cuerpo electoral que va a resolver en definitiva todas las decisiones en materia constitucional ni que hablar, ¿sí? Así que, Ismael, tú te dejo el micrófono y después hacemos un pequeño receso para descansar, si les parece bien. Adelante. Sí, igual el que se quiere tomar el descanso ahora mientras hablo yo, le da de comer al gato, al perro, al loro y pues ya me conocen y saben que no tengo cosas tan interesantes para decir. Pero bueno, nada, quería algunas precisiones, y algunos datos de color que a mí me encanta todo lo que es la historia y la historia del Uruguay, como ya habrán visto todos ustedes a lo largo de este curso, de las pocas clases que han tenido conmigo. En primer lugar, no les es ajeno, yo esperaba alguna actividad más por parte de ustedes, porque no les es ajeno el tema de Venancio Flores. ¿Se acuerdan que nosotros lo mencionamos cuando hablamos de Kelsen y de la pirámide de Kelsen? Lo mencionamos en algún punto, esa ley de convalidación que vino después de Venancio Flores, ¿no? Hay que pensar. Ahí Araceli fue un poco parca también en el tema, en atención a la economía de la clase, ¿no? Pero tenemos que pensar que en los gobiernos de Flores, de La Torre y de Lindolfo Cuestas, bueno, Lindolfo Cuestas no tanto, e incluso en el último gobierno de facto se aprobaron el Código de Comercio en 1865, el de Civil en el 68, el Código Rural en el 1877, 78, el Código de Instrucción Criminal que estuvo vigente hasta 1974, otra dictadura que aprobó el Código del Proceso Penal que estuvo vigente hasta el 2017. El código de aguas en la última dictadura, el código, ¿cuál me está faltando? El código de minería también en la última dictadura, lo cual abrió una canilla, una idea, un prejuicio de que en el Uruguay todos los códigos se aprueban en periodos de facto, ¿no? Eso que decía Araceli un poco al principio
de la clase esa idea de que a veces como que las cosas no se hacen, ¿no? Y si no viene un gobierno de facto, no se solucionan los problemas. De hecho, Irureta Goyena, los dos códigos penales del Uruguay son de gobiernos de facto. Irureta Goyena en algún momento, que fue el que hizo el código del 34, dijo, esto va a dormir en un cajón porque el Parlamento nunca va a aprobar el código penal que yo hice. Y al final tenía razón, en el bien o mal, pero tenía razón, lo terminó aprobando un gobierno de facto en el 34, el gobierno de Terra, ¿no? Que es el código penal actualmente vigente, ¿no? Muy modificado, muy toqueteado, pero sigue siendo el código penal vigente. Este, así que sí hubo cuestiones. Otra, ahí Araceli nombraba en la ley, la 15.738 nombraba un par de casos. No deja de ser interesante a mí no me gusta usar el término historia reciente, ¿no? Pero pues ya no es historia reciente, son los 90. Ya sé que Araceli, ya sé que para nosotros los 90 fue hace poco, ¿no? Pero yo nací en el 93, o sea que para mí haber nacido en la historia reciente no me gusta mucho, pero bueno, está, hay que aceptarlo como es. Pero nada, quería comentarles un par de anécdotas. Pues ahí aparece una ley que se menciona. Hay algunas cuestiones que resultan tragicómicas, ¿no? Se anulan algunas, digamos, alguna idea de por qué esta distinción, de por qué algunas leyes se derogan y otras se anulan. Por ejemplo, hay una ley de las que mencionabas hace un ratito que se anula, que es una ley forestal que uno piensa, ¿cuál puede llegar a ser la razón para anular una ley forestal? Porque claramente la ley forestal no tiene ningún tipo ni de Sí, violaciones de los derechos humanos, o sea, una, ni de del fondo. arbitrariedades. No sé si hacen dos que están uno por los ahorros y otro por el préstamo, o cómo es. Ah, ¿ya me están ofreciendo un préstamo? No, no quiero. Lo preciso capaz, pero no quiero. Perdón. No pasa nada. Este, no, después hay que ver cómo lo pagamos después. Este, pero una ley forestal, y uno dice, una ley forestal, qué arbitrariedad puede tener, ¿no? Aparentemente en una entrevista con Atilio Ligrone, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace muchos años. Atilio Ligrone supo ser director forestal durante muchos años y director general forestal. Y Ligrone me comentaba que eso había sido una idea del teniente coronel, creo que es Gregorio Álvarez, que se le ocurrió un día hacer una ley forestal. Y lo llamó a él y a otra gente más y les dijo, bueno, hay que hacer una ley forestal. Y le dijeron, bueno, pero eso no se puede hacer. Y él dijo, cuando hay voluntad política, las cosas salen. Y armó una especie de adefesio, que era esa ley forestal que es anulada, que no tenía ni pies ni cabeza, en las cuales se hacía una especie de expropiación de los terrenos privados, claramente en violación de absolutamente todo el derecho, ¿no? Pero que me quedó esa frase del que era el presidente en ese momento, ¿no? De Gregorio Álvarez, que decía el Goyo, para los amigos y para los enemigos. Que decía, cuando hay voluntad política las cosas salen y dio la orden, como buen militar que era, dio la orden y la ley salió y el Parlamento terminó anulándola por eso. Este, y en cuanto a las condecoraciones, tiene una explicación lógica que a ustedes como estudiantes de Relaciones Internacionales les tiene que interesar por qué anulamos por qué derogamos las condecoraciones militares en lugar de anularlas. Y es lo que les decía Araceli al principio, si uno anula es como si la ley no hubiera existido nunca. En cambio, si la deroga, uno la considera como que existió o tuvo durante algún tiempo, o sea, rigió en el ordenamiento jurídico, pero a partir del momento de la derogación deja de existir. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué les parece que las condecoraciones se derogaron en lugar de anularse? Ya sé que muchos se fueron a darle de comer al perro, pero los que me acompañan y se quedaron acá. ¿Por, Buenas tardes. ¿Cómo Rodríguez? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Eso como, tardes.
como para quedar, como para dejar evidencia de que existieron en ese momento, en el gobierno de facto, como que fueron, ya que fueron condecorados y al derogarla luego, quedó en evidencia de que existieron. Si no, No, si pero más la- práctico. Sean más ¿No prácticos. será más Usted, bien, sí, a perdón, ver, Méndez. no, pensaba si no era más bien como para quitarles la validez, como para decir, No, bueno, sí, le dieron esto, pero con pero ese periodo, justamente se hace todo lo contrario, o sea, se lo deroga, se dice esto existió, pero en sí. pero a partir de este momento ya no existe más. Pero se le reconoce que existió, no se lo anula, sino que se lo deroga, se dice a partir de hoy ya no existe más, pero existió en el pasado. Ujú. ¿Qué se les ocurre? A ver, Vivian. Es bien práctica la solución. A mí se me ocurre como para que quede en constancia que la tuvo y que si se la quitaron es como te mandaste una cagada o no sé, algo por el estilo. Bueno, Como para espero, dejar no, ese historial de que la tuvo y que por algo se la sacaron. justamente todo lo contrario a lo que dice usted, Vivian, y le pido que si nos va a representar en el exterior, vaya limando el lenguaje. Sí, Este, perdón, no, mil vaya disculpas. trabajando en ese aspecto. En realidad es todo lo contrario a lo que dice usted. Piensen que si lo anulan significa que nunca existió, y si nunca existió, ¿qué tenemos que hacer? A ver, estable. Profe, yo voy por el lado de que se le quita la vigencia, ¿no? O Claro, sea, existió, pero ya no es vigente. claro, y si se hubiera anulado y se hubiera dicho esto nunca existió, ¿qué tendría que haber hecho el Estado uruguayo? Servino dice de vuelta. No sé si se está quejando de que estoy hablando yo de vuelta o está respondiendo la pregunta. Me falta contexto. Pase contexto, Servino. Usted es parco en sus palabras, Servino, ¿eh? Te pide mucho de nosotros. Piensen que si se hubiera anulado, nunca hubieran existido. Y si nunca existieron, hay que ir puerta por puerta a todos los que le dimos la medallita, el Estado reclamándole a cada uno de los que le dimos la medallita que la devuelva. Es una solución de lo más práctica. Piensen además que se la dimos a presidentes extranjeros, ¿no? Es decir, le dimos a Pinochet, le dimos a otro montón de gente, ¿no? No me veo al embajador uruguayo en Chile yendo a golpearle la puerta a Pinochet diciéndole, este, Augusto, devuélvame la medallita, usted sabe que en Uruguay anulamos esto nunca existió, devuélvame la medallita porque esto ya no existe en el ordenamiento jurídico uruguayo. Es una solución totalmente práctica. Se los digo porque ustedes son estudiantes de relaciones internacionales, les puede resultar cómico o interesante, pero está, nada más que, nada más que esa cuestión de decir, es una solución totalmente práctica. Y dicho sea de paso, la Orden al Mérito Pedro Campbell la reinstituyó la calle Herrera en el 90 y algo, o sea que entre el 85 y el 90 y algo estuvo desaparecida, después la reinstauró. Hoy en día, no sé si hay alguien de la Armada acá, en clase, pero hoy en día no sé si sigue existiendo, me imagino que sí. Este, porque la reinstalamos, pero es otra orden al mérito Pedro Campbell distinta, no la original de la dictadura. Este, y nada, eran simplemente anécdotas. Ismael, Eh, sí, Filippini, dígame. ¿a qué orden que renovado de Armada Nacional hacía referencia? La que mencionaba Araceli hace un ratito, la orden al mérito Pedro Campbell. Ok. No, 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 no perdón, sé. no, no sé si se programó de nuevamente. Este, no, usted es de la Armada, Filippini. Fue parte de la DIPER, que era Dirección Personal de la Armada Nacional como civil. Ah, mire usted, sí, siempre tenemos a alguien
Siempre tenemos a alguien del Ministerio de Defensa, o militar, o como decían ahí, asimilado, pero creo que sigue existiendo la Orden al Mérito Pedro Campbell. Pero nada, era simplemente el dato anecdótico, que en algún momento existió, se derogó. La que existe ahora, si es que todavía existe, fue creada por el gobierno de la calle Padre, ¿no? Del último que tuvimos. Contestándole a Carvajal, espero que nunca más, porque a mí me pagan lo mismo si doy o no doy clase, así que espero poder zafar durante mucho tiempo más. Pobre Araceli, pero bueno, viste cómo es. Acá es como habrán Pero, estudiado pero ustedes. tómelo, doctor, como una, quizás es porque está esperando la alumna sus No, clases. no, Araceli, no te dejes engañar, eso lo pregunta porque quiere saber cuándo doy, así no se conecta. No, no, no te engañes. Bueno, Todos con distintos estilos, pero es un trabajo en equipo. Y acá lo fundamental, los tres, es en aras de ustedes. Sabemos que es una materia para la que nos gusta, apasionante, pero habla mucho. Bueno, pero eso es bueno. Ustedes todos van a tener que hablar mucho. Es una carrera que eligieron que tienen que agudizar los tonos, el léxico, en fin. Pero ya volverán las clases del doctor Ismael. Esto es cuestión nada más que interna, de distribución interna. bueno, yo no te Bien, jorobo más, ¿eh? ¿Cuándo vuelven tus clases, Ismael? Nunca, nunca, no, no vuelvo. No, lo no vamos, sé. lo Ya vamos a, veremos. lo vamos a hacer volver. A veces No es te jorobo más. por temas, o a todos los gustan, no todos los temas. La idea es que ustedes lleguen preparados al parcial, independientemente del docente que les, que les dé el tema, y por supuesto que la clase antes para que se queden tranquilos. ¿Cuándo quedó fijado el parcial de ustedes? 27 de mayo. Bien, para el 27 de mayo, la clase antes, o sea, les sugiero que estudien, porque Pablo, vamos a estar los tres, todos dimos, o por lo menos con Pablo hacíamos eso el año pasado, profundicen, ¿no? Traten de llegar a la clase anterior del parcial todo estudiado para hacernos todas las consultas, ¿de acuerdo? Porque la idea es, si ustedes no traen inquietudes, nosotros va a ser una clase corta. El parcial virtual o presencial. No, el primero, por lo que dijo Pablo, corregime Ismael, va a ser Teresa Adepto. Mira, ahí está. El primero, no, se ve que creen que yo pongo las notas. Los hice creer eso el primer día de clase. El primero es virtual y el segundo es presencial. No es una cuestión nuestra, lo marca el reglamento que el segundo es presencial. Yo preferiría estar en pijama en mi casa, sobre todo en junio, que va a ser un frío de la masita, pero bueno, nada, el reglamento marca que es presencial, así que lo tenemos que hacer presencial. Pero el primero sí es virtual. Veremos la modalidad con Pablo, porque en otras oportunidades, otros años, eran preguntas de desarrollo que ustedes tenían que enviarnos a los correos. Vamos a ver con el equipo docente y con Ismael de si seguir esa modalidad o utilizar las plataformas EVA, ¿no? Todos están familiarizados, que a veces es un cuestionario que ya tiene la autocorrección y podemos poner incluso alguna pregunta de desarrollo también. Pero eso, virtual sí, modalidad vemos si va a ser por la plataforma EVA o va a ser una, dos o tres preguntas de desarrollo. Más que nada, atento a la inteligencia artificial hoy día, ¿no? Todos tenemos que ser conscientes, sabemos que todos los beneficios de las herramientas digitales tienen sus contras. Yo uso inteligencia artificial en mi trabajo para mejorar trabajos, o sea, es una herramienta que vino para quedarse. Ahora, para sustituir un conocimiento ya es más complejo. Por suerte, vamos a tener que seguir pensando
y si no sabemos qué buscar tampoco nos va a servir de mucho. Con esto lo que quiero decir que, bueno, la mayor honestidad posible, todos quieren salvar, yo lo sé, pero bueno, son trampas que se van a hacer a sí mismos, ¿no? O sea, el cerebro entra como a oxidarse. Una cosa es hacer un texto y perfeccionarlo, o pedirle cuestiones académicas de mejoría, o no más zapa, que las odio, pero bueno, vamos a ver cómo lo planteamos dado las herramientas que tenemos hoy, que hasta el año pasado no eran tan comunes, ¿no? La idea no es que pongan la pregunta y que copien lo que una inteligencia artificial les va a decir. Así que bueno, dicho esto, quiero dar este tema, independientemente, espere porque, ahí está, olvidé. Independientemente de, preguntaban allí por el programa, es un tema que en lo particular, bueno, a mí me gustan todos los temas, pero este en particular se ve bien. Considero que es necesario como ciudadanos, ni siquiera ya les digo como habitantes. Podemos tener entre el público asistente, ojalá, personas que han venido de otros países y que con ánimo de permanecer, con ánimo de que en algún momento puedan obtener la nacionalidad, la ciudadanía, perdón, cumpliendo determinados requisitos. Pero también es importante, ustedes que son estudiantes de una carrera que es de Relaciones Internacionales, que vean, valoren las herramientas que tenemos nosotros a diferencia de otros países, ¿sí? Todos saben, no es ninguna novedad, que nosotros admitimos lo que se denomina doble nacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo nací en Uruguay, soy oriental o uruguaya, como quieran decirle, ahora la cédula dice Uruguay, por tiempo decía que éramos orientales, que yo, por más que me vaya a otro país, España, el que sea, que me otorgue la posibilidad de ser ciudadana de ese país, no pierdo la nacionalidad uruguaya. ¿Sí? Muchos de los compatriotas han emigrado por distintas circunstancias a España, tienen la doble nacionalidad, es decir, que siguen siendo uruguayos y españoles. Mis suegros vinieron al revés de España, tuvieron toda su vida en Uruguay y no tramitaron la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el criterio de España es al revés. Si yo mudo mi ciudadanía, pierdo la de origen. Y obviamente es algo como que, bueno, es simbólicamente muy duro, ¿sí? Para personas que tuvieron que venir más que nada por necesidades económicas, por países que estaban en guerra en su momento. ¿Alguien quiere decir la mano levantada? Adelante. Gracias. Pero tú no las, esto es algo que no me queda claro, perdón, pero tú no las pierdes salvo que tú mismo declares la pérdida de ciudadanía. ¿Está bien así? A ver, tú naciste en Uruguay, tenés... No estoy hablando por mí, es que mi tío está en Italia y es italiano, pero no vota. O sea, está como italiano, tiene doble nacionalidad. ¿Es renunciar a la ciudadanía uruguaya? A ver, la uruguaya no la perdés nunca. Podés perder otras. La diferencia de nuestro país es que la nacionalidad uruguaya, o sea, si sos uruguaya, sea, ahora vamos a ver, porque naciste acá o porque sos hijo o nieto de un uruguayo que naciste en el extranjero, si vos te radicás en otro país y adquirís la ciudadanía, ¿sí? O nacionalidad, depende de las normas del otro país, no perdés la uruguaya. Ahora, al revés, sí. Personas que se radican acá y vienen de otras tantas partes del mundo, muchos países les hacen perder la ciudadanía española, por ejemplo. Si fueran ciudadanos uruguayos, dejan de ser ciudadanos españoles. Y tiene una connotación de la sangre. Ahora vamos a ver el origen de la nación. ¿Quiénes son? Capaz que el internet se está yendo de un cartelito. ¿Qué es ser nacional y qué es ser ciudadano? Nuestra propia constitución, cuando hablamos de interpretación, no es tan clara, es clara cada vez que se refiere a un concepto como otro. Sin intentar profundizar ni agotar ni mucho menos el tema, quiero que ustedes tengan idea
precisamente de, bueno, uno de los beneficios nuestros con relación a otros países. Ahora vamos a verlo desde nosotros, caras afuera, ¿no? No podemos, no vamos a permitir, sí, adelante, Ismael, por favor, tiempo tuyo. No, un ejemplo de los míos típicos que capaz que les ayuda a fijar la idea. Yo tengo un amigo que es muy anti-uruguayo, nacido acá en el territorio de la República y es muy, muy anti-uruguayo, ahora se mudó a Polonia y vive allá, y yo vuelta y media le tomo el pelo, y porque ahora creo que sacó la ciudadanía polaca, y yo le tomo el pelo y siempre le digo, mirá Santi, que la ciudadanía uruguaya no se pierde ni aún por naturalizarte. Es irrenunciable, y este amigo que es tan anti-uruguayo se enoja mucho porque sabe que tengo razón, que no puede perder, no puede ni siquiera renunciarle a la ciudadanía, y yo le hago recordar siempre que la ciudadanía uruguaya, como dice la Constitución, y va a decir Araceli ahora en unos minutos, no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, es irrenunciable. Con ese ejemplo capaz que ustedes se acuerdan en el día de mañana de mi pobre amigo Santiago y dicen, como le pasó a Santiago, que no puede renunciar. Yo creo que él ha hecho algún documento intentando renunciarla, pero no le ha salido. Además, colega de ustedes, ¿no? Licenciado en Relaciones Internacionales, este amigo. Pero era ese, capaz que les ayudaba a comprender. Gracias, Ismael. Y sí, yendo al artículo que me diste pie, el 81, el sede de la ciudadanía y del sufragio, textualmente dice mirando desde nosotros, ¿no? Nuestra nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, bastando simplemente para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el registro civil. La ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior. Acá ya estamos como en el final del cuento, ¿no? Vemos que son dos cosas diferentes. La nacionalidad tiene que ver con mi origen, por decirlo de alguna manera, y ahora digo, elijo esta palabra a propósito. Y la ciudadanía tiene que ver más con el ejercicio de los derechos de las personas como miembros del cuerpo electoral. Ser ciudadano implica poder expresarme en los actos en los que es llamada la ciudadanía a pronunciarse. Elecciones, plebiscitos, referéndum, etc. Luego hay una otra categoría, no quiero ahora confundirla, del artículo 78, que son aquellas personas que sin ser ciudadanos pueden sufragar en algunas instancias. Dejémoslos por ahí para no confundir. ¿Sí? Vamos entonces a analizar qué es lo que pasaba con esta situación. Ya desde la primera constitución, los dos conceptos se advertía en doctrina que tenían una cierta puntos en común y puntos que los alejaban. Y a veces nuestra norma constitucional refería a uno en un sentido y luego pasaba a hablar del mismo sentido, pero poniendo el otro nombre. Entonces no es claro. Respecto a esto, les recomiendo el manual de Correa Freitas, que es el texto rojo, que tiene en este capítulo en particular y hace una exposición crítica. Yo les voy a dar material respecto a esto para los que quieran profundizar. Y ambos temas, es importante, fueron reglamentados por ley. No podemos entender este capítulo sin la Constitución y sin esta ley, la 16.021, que es del 13 de abril del 89. ¿Ok? Si no, vamos a tener la mitad de la película. Entonces, capítulo 1 de la sección 3. Arrancamos en el 73. ¿Alguien que me ayude a leer? Que ya hasta ahora estoy un poco más cansada. 73. Fuerte. Gonzalo. Rey. Capaz que no es Gonzalo. Sí. Gonzalo, adelante. Sí. Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales o legales. Seguí con el 74.
Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o de madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico. Bueno, aquí ya vemos que es como una mezcla, ¿no? Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales o legales. Los naturales, ¿quiénes son? Somos todos los que nacimos dentro de nuestro territorio, en cualquier punto de la República. Profe, no sé si fue a mí, pero se me cortó todo. Está cortando, Van profe. a ser ciudadanos naturales, ¿no? Volvemos. Después de la lectura, se corta. A ver, esperen un segundito. Ahí medio que se estabilizó. Ahora, mejor algo. Hola. Sigue trancado. Sí, Sí, si no tronca. me avisan, me apago la cámara. Que lo importante no es no es que me vean, sino que trabajemos sobre los conceptos. Les decía, ciudad natural, escúchame, No, ¿sigo? No, se te volvió a trancar todo. Capaz ¿Aló? podés simplemente repetir. no se te ¿Podemos escuchó seguir? de que leímos el artículo. Creo intuir que se cayó, ¿no? Se cayó de caerse, no de callarse. Sí. Sí, se le Sí. cayó. Bien, bueno. Señal de que tienes Este, que volver a dar clases. este, sí, no me genera demasiada gracia, la verdad. Bueno, no, ahora mientras Araceli vuelve a conectarse, em, nada, simplemente estábamos hablando del el artículo 70 y ¿cuánto era? Ya ni me acuerdo, 78 creo que es, el de ciudadanía y nacionalidad. A ver, lo que les estaba comentando Araceli un poco así como forma de introducción es, usualmente en este tema se habla, 73, gracias, Fachán. En este tema se habla, hay dos conceptos que son centrales, ¿no? El concepto de ciudadanía, por un lado, y el concepto de nacionalidad, por otro. A nivel internacional se habla, no da, usted no sabe, pero en realidad cambié, arreglé mi vieja computadora, por eso es que no estoy dando clase, ¿no? Porque me he dedicado los últimos fines de semana a jugar a The Witcher. Pero bueno, volviendo al tema, hacía un año que no tenía computadora, ¿no? Así que perdónenme, pero bueno, prioridades son prioridades. Pero les decía, tenemos dos conceptos que a nivel internacional son bastante manejados, que son el concepto de la nacionalidad y el concepto de la ciudadanía. Ahí un poco Araceli ya les adelantaba esta idea, ¿no? La idea de la ciudadanía como participación en la vida pública, ¿no? En la vida pública del Estado, en la vida pública del Estado uruguayo, y la idea de nacionalidad como un vínculo más, si se quiere, político, un vínculo, ahí volvió, que te habías caído, me parece. Volviste a conectarte, pero estás muteada. No, no, adelante, Ismael. Continúa, continúa. No, no sé si tengo mucho más para decir tampoco, ¿eh? Pero, digamos, la idea es estos dos conceptos de nacionalidad por un lado y de ciudadanía por el otro
Son dos conceptos que se manejan, no son propios del Uruguay, se manejan a nivel de derecho comparado, pero como les decía Araceli hace un rato, Uruguay en su regulación constitucional hay quien dice que no lo tiene tan claro, como que mezcla los conceptos, y hay como quien dice que en realidad lo que hacemos nosotros es asimilarlo, ¿no? Y ahí hay diferentes teorías y según a quien le pregunten lo que les va a contestar. Creo que un poco la idea es empezar con esas dificultades previas, con estos dos conceptos que ya desde 1830 vienen siendo un poco confusos en nuestro sistema. Pero era eso nomás. Gracias, Ismael. Interrumpirme lo que necesites. Les decía, un poco para estos 10 minutos finales, después yo les dejo la placa, pero lo importante es, la nacionalidad da derechos de ciudadanía, ¿sí? Ser nacional de Uruguay da derechos de ciudadanía. Pasa que la ciudadanía tiene más que ver con el ejercicio de determinados derechos. Antes de que se cortara, no sé si llegaron a poder escuchar, que yo sea ciudadana natural o sea ciudadana legal, voy a significar que tengo el derecho de votar en determinadas circunstancias. Voy a estar incluida en padrones electorales cuando llega el día del acto electoral que sea elecciones nacionales, el denominado balotage, las municipales, plebiscitos, referéndum, etcétera. Si yo estoy habilitada, yo voy a poder ejercer los derechos de ciudadana, ¿sí? Si yo soy nacional uruguaya, de por sí soy ciudadana natural uruguaya. Pero si yo me radico un tiempo importante en Argentina y no ejerzo el derecho que me otorga la Constitución y no voto en determinados periodos, creo que son 2, se me da de baja a ese padrón electoral. No obstante, yo sigo siendo nacional uruguaya. Y los hijos que nazcan míos en Argentina también tienen la nacionalidad natural uruguaya. Distinto es poder avecinarme, venir, recuperar el derecho al voto o al sufragio, derecho de ver, ¿por qué? Porque nuestro sistema electoral indica que el voto es obligatorio, no solo un derecho, es un derecho y es un deber. Si no lo cumplo tendré alguna sanción pecuniaria y para ustedes, sobre todo que son muy jovencitos, por favor tengan la credencial y voten, porque si hay un llamado público, pueden, por desconocimiento, quizá ganar ese llamado, y bueno, si no votaron, tenemos un problema y no serán seleccionados. Cuidado con eso. Y si son extranjeros, adquieran la ciudadanía legal para poder concursar a determinados cargos públicos. Eso es importante, lo digo siempre porque ha pasado y es lamentable. O sea, sáquenla, todos ya la deben de tener y sufraguen, o sea, cumplan con el derecho de ver de ciudadano. La nacionalidad entonces no tiene un tratamiento expreso orgánico en la Constitución, ¿sí? Pero sí habla de ciudadanía, ¿sí? Como objeto de un tratamiento expreso. Tenemos muchas normas, después de la distinción entre los ciudadanos de la República Oriental de Uruguay son naturales o legales, habla de ciudadanos naturales, no me habla de nacionalidad, pero por eso les decía, con el colega Porta, decíamos que se asimila. La ley 16.021 vino como que en algún punto a solucionar y en algún otro a entreverar. Vamos a leer los primeros artículos de la ley. La 16.021 en el primer artículo me dice, tiene la calidad de nacionales de la República Oriental del Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Básicamente repite el concepto constitucional. En el 2 amplía, me dice, tienen igualmente dicha nacionalidad, sea cual fuera el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior. Vale decir, yo soy uruguaya, nací en Uruguay, me voy a Argentina, tengo un hijo. Ese hijo mío también va a ser ciudadano natural. Y según la ley 16.021, la nacionalidad natural, porque asimila, entre paréntesis, me habla nacionalidad
y ciudadanía natural. Luego, el 3, los hijos de personas, a quienes por el artículo 2 de esta ley se les otorga la calidad de nacionales nacidos fuera del territorio nacional, no tendrán en ningún caso la calidad de ciudadanos naturales. Bueno, por eso les digo que me entrevera, serán nacionales, por eso es que con esto y cerrando porque es la hora, si alguien antes de estas nuevas cédulas, te lo digo porque tengo la experiencia anterior, nosotros teníamos a personas que eran hijas de uruguayos nacidos, por ejemplo, en Argentina, la cédula de identidad decía en nacionalidad uruguaya. Y a diferencia de los que sí habíamos nacido en Uruguay, decía oriental. Esto hoy ya quedó, fue pasado. Hoy todas las cédulas de identidad, yo la renové, dice nacionalidad uruguaya. Pero de alguna manera yo entiendo que el argumento de oriental está en la Constitución, porque el artículo 74 refiere expresamente, al decir en su segundo acápite, son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico. Aquí se refiere a aquel hijo que yo tuve en Argentina, que viene acá y puede obtener la ciudadanía y ejercer los derechos. Adelante, Denise. Buenas tardes, profe. Yo estoy un poco confundida porque si bien yo nací en Uruguay, nunca, digamos, viví muchos años acá. Recién este año estoy viviendo en Uruguay. Yo siempre viví en Argentina y mis padres son argentinos, pero mi mamá es nacionalizada uruguaya, porque ella nació en Argentina, pero vivió en Uruguay desde chica. Pero su madre y sus padres son Ciudadana legal. uruguayos. Tu mamá es ciudadana legal, puede llegar a ser ciudadana legal. Claro, pero sus padres, mis abuelos, son uruguayos. Tú no estás dentro de este ejemplo, porque tus padres son argentinos. Pueden adquirir la ciudadanía legal. Tú también podés adquirir la ciudadanía legal, tú sos argentina o uruguaya. No, yo soy uruguaya, pero mis padres son argentinos Ah. y mis abuelos de parte de mi madre son uruguayos. Bien, ¿y tu pregunta concreta? No, es que yo estaba confundida porque yo nunca, digamos, voté. Así que no entiendo si... Tú nunca votaste, pero No, perdón, acá. ¿te puedo preguntar la edad? Sos Sí, jovencita. 18. 18. Bueno, tú te sugiero que sí saques la credencial, porque tú sos nacional uruguaya. Ahí está. Y en esto que yo digo de los concursos es algo bien práctico. Es decir, mañana hay un llamado para el cargo X y tú te querés anotar, como sos uruguaya, tenés que tener la credencial cívica porque te la van a pedir y haber votado en el último acto electoral que haya sido obligatorio. O sea, mi sugerencia, porque la vida es muy Claro. dinámica. Y esto Sería no se lo entiende hasta que no terminan los concursos, muchas veces. Y ha pasado, gente que ha ganado concursos y se ha querido morir, porque son muy jovencitos, porque no les dan, no sé si hay o no cultura, o en fin. Este punto en particular no está tan claro. Ahora todos los asistentes a esta clase lo tienen claro, ¿verdad? Bienvenida a tu pregunta, Denise, porque la tuya puede ser la pregunta de muchos. está bien. Gracias. Sobre todo para ejercer, si no te interesa participar de ningún concurso, o sea, digo, las consecuencias son en esa como un derecho, ¿no? Podés no, es una elección. ¿Ok? Si me permiten, denme un segundo, ya cerramos. La pregunta en cualquier caso, Villafañe, no sé si se me escucha ahí, la pregunta en cualquier caso, Villafañe, es si le dice túnica o guardapolvo, o si toma mate, mate con yerba con palito, o mate con yerba sin palito. Ahí vamos a definir la ciudadanía suya. Quedó sin palabras, no sabe qué decir. Sí, quedé sin palabras. Quedó sin palabras. Mate tomo, sin palito.
Ah, bueno, bueno, tiene la ciudadanía oriental ganada. Claro, championes o zapatillas también, como dice No, Rodríguez. zapatillas. Bueno, ya está un poco más en duda. Bueno, disculpen que era una llamada que debía atender. Eh, Continuamos con la clase del lunes con este tema y con el siguiente, porque este va a ser la primera hora de clase. Eh, Después les anotamos el siguiente tema. Ashlish, Génesis. Hasta o sea, para el parcial basta esto, ¿no? Que es lo que había dicho Pablo. Hasta la clase Para del el parcial, 6. a ver, Ismael, tú que estuviste quizá más en línea con lo que dijo Pablo, no quiero contradecirlo. Yo lo que recuerdo es que para el parcial va todo lo que va hasta la clase antes del parcial, o sea, todo lo que va y para el parcial final van todos los temas del curso. Eso fue lo que había dicho Pablo en la clase, ¿no? Es decir, porque de alguna manera el parcial, lo que decía Araceli hace un rato, ¿no? El parcial online está bueno como herramienta, pero de alguna manera no, el parcial presencial da otras garantías y otra forma de evaluación que en el parcial final sí se estaría evaluando todo lo del curso, pero en este exclusivamente virtual se da hasta lo que va a la última clase, o sea que esto sí iría para el parcial primero. Eso es lo que yo tengo entendido de lo que recuerdo que dijo Pablo, pero también Araceli, Perfecto. yo tengo 7 grupos en total, entonces a veces se No, me me mezclan imagino. un poco los No, no, papeles. perfecto, gracias Ismael. El punto es que sí, de práctica con Pablo lo que hacemos siempre es la última clase antes del parcial, repasamos. Y la clase de ustedes. Se repasan los temas que ustedes consideren. O sea que tienen que venir estudiados. ¿Alguien más? Y ya con las preguntas estas cerramos y seguimos la clase siguiente, pues estamos en hora. Así que las preguntas que quieran hacer con lo que vimos hoy, estamos hasta 5 minutitos más y estamos en tiempo. Yo tengo una Adelante, pregunta. no importa. Gracias. Hablen. Yo tengo una Hablen. pregunta con respecto al manual. Este tema no lo vi en manual. ¿Cuál es el libro que me recomienda para reforzar este tema? Aparte de la PPT. Bien, yo les voy a subir material que es de acceso público sobre este Ok. tema, la ley básicamente, y porque es un tema que entiendo, y más para ustedes que hacen relaciones internacionales, tiene que darse, para disipar algunas dudas, como la de la compañera, y en fin, que no tenemos del todo claro, ustedes tienen que tomar, por lo menos los titulares. Insisto, ninguna de las materias que tenemos nos da el grado de profundidad en horas, como puede ser derecho constitucional, que es una materia anual, donde tiene otra carga horaria, ¿sí? Pero los profesores somos los mismos, o sea que pretendemos el mismo nivel de profundidad. Por eso a veces están en el manual, a veces no, dependiendo de los estilos. Pero los materiales yo se los voy a proporcionar. Sobre este tema en particular, no se preocupen. Ok, muchas ¿Alguien gracias. más? Bueno, y para la próxima clase, ¿qué tema sería? Y para la próxima clase, ¿el programa lo tienen allí ustedes? Porque este era como una excepción, paréntesis, para no perdernos. ¿Alguien tiene el programa allí a la vista? Yo soy más pedagógica de acuerdo a los temas, pero vamos ahora a reencauzarnos. Cualquiera, chicos, conoce la guía. Después del tema último de la ley 15.738, ¿qué tema sigue? Para no entreverarlos a ustedes. Yo tengo que es el Estado y el orden jurídico. Ah, bien. Bien. Estado y orden jurídico, precioso tema. Seguimos con ese y con el sistema orgánico nacional. Yo termino este tema en la primera media hora de clase, evacuamos dudas y ingresamos de lleno a un concepto de Estado y después al sistema orgánico uruguayo, que no recuerdo, porque a mí a veces yo invierto. Este tema no lo di con ustedes, no les di una PPT con el organigrama del Estado uruguayo.
Estoy un poco como Ismael, tengo muchos cursos. Después revisen, porque la memoria es lábil. Si no, lo volvemos a dar. Pero tengo una idea que ya hablamos en algún momento. Y si no, perdón, disculpen, en el otro horario, porque después de esta tengo otra clase, perdón, con ustedes no lo vi. Así que vamos con el sistema orgánico uruguayo, en la segunda hora de clase. Bien, lean, es importante. Hablen, hablen porque yo no veo las manos, pero hablen No, directamente. profe, lo mío era con el tema del parcial, porque el profe dijo que iba, Ismael dijo que iba hasta la última clase, o sea, antes del repaso iban los temas hasta la última clase. En la clase 20 de abril, o sea, la clase 9, estuvimos con Schiavi, si no recuerdo mal, él nos cambió la fecha, nuestra fecha original del parcial era otra, y hasta donde yo tengo anotado, y, dice que iría hasta probablemente el capítulo 9, que sería la clase de hoy. Por Bueno, eso más quedé allá de confundida los en eso. capítulos, sí, entiendo perfecto, más allá de los capítulos, el criterio es, damos hasta la anteúltima clase y esos son los temas que van para el primer parcial. Porque la última clase, digamos, la penúltima clase del parcial es repaso. O sea que es la anteúltima. Más allá, después lo coordinamos con Pablo. No es una cuestión, imagínense que tienen falta para el 27 de mayo. Tienen el receso de la semana que viene, pero los temas de la otra semana van a ir hasta, insisto, el último día de clases repaso. Se beneficia a ustedes. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, Sí, profe, muchachos gracias. y muchachas, ha sido un placer. Bueno, buenas vacaciones, aprovechen a repasar. Yo les voy a subir todo el material. Cualquier duda, consulta, lo escriben por el chat, si falta algo, si no queda claro, y con el equipo docente lo subimos. Bueno, buena jornada para todos. Gracias. Pasen bien. Chau, disfruten el receso.